Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes, don José. Lunes, ya en la recta final de Navidad, lunes 16 de diciembre. Iniciamos pues esta presentación con sus análisis internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia y nuestra audiencia de televisión y de radio. En nuestro foro. En nuestro foro. Oiga, estamos en la mitad del último mes para que termine el 19. Bueno, la mitad más uno. Sí, falta 16, 15 con para que termine el año y la década. Bueno, la Real Academia hace de conocimiento público que las décadas empiezan en los años empezados con 1 y terminan en los años empezados con 0. Es decir, la década en verdad empieza el 1 de enero de 2021 y termina en el año 2030. ¿Y qué hace la Real Academia viendo cosas de matemáticas? Yo creo que no, más que una cosa de matemáticas, está viendo aquella reminiscencia todavía cuando existía que el 0 no era un número real y que todo empezaba a contarse desde el 1. Por eso ellos empiezan la década así. Bueno, si ven la nueva teoría, la combinación binaria, ajá, todas las computadoras están hechas entre el 0 y el 1. 0 y 1, ¿no? Pero la teoría cuántica dice que entre el 0 y el 1 hay un infinito. A ver. Entonces, dentro de esa estrategia se ha diseñado un sistema de computación que ya no ven la combinación binaria, sino el conjunto de números que hay entre se dan entre el 0 y el 1. O sea, ese espacio es lo que hace que los nuevos diseños de computadoras y de iPhone tengan otra concepción de lo que es las matemáticas. Bien. Bueno. Pero ánimo, vamos a lo que venimos, Fernando. Oiga, yo le quiero sugerir a todos ustedes que hacen uso del celular, de su teléfono inteligente, que busquen hoy el informe que hace la revista The Economist para el día de hoy, que da las 7 razones por las que su unidad de inteligencia estratégica de The Economist, que no es cualquier revista. No es cualquier revista. La revista usted puede o no estar de acuerdo con ello. Casi el evangelio económico mundial, ¿no? Sí, y tiene que leerlo porque de eso se nutren los que mandan en el mundo. Los que toman decisiones importantes. Bien, en esa revista, en ese informe, están las 7 razones por las que ellos consideran que nuestro continente, y particularmente América Latina, mantendrá sus niveles de agitación social en el año 2020. Wow. Y ellos, Fernando, y estimados televidentes y radioescuchas, ponen 7 factores de riesgo. Y a cada factor le da un color. Entonces hacen un mapa de todos los países, 19 países de América Latina, en la que está Panamá. Les recomiendo, usted ponga The Economist y ponga allí los 7 factores de riesgo de América Latina y le va a salir el estudio completo. Es de obligatoria lectura. No porque usted lo comparta 100%, sino que es un esfuerzo intelectual para poner en contexto, porque hay gente que quiere mirar esto con un simplismo de que si esto es el comunismo y los ñángaras y todavía viven sin darse cuenta de la compleja situación que hay en el mundo. Bien, ¿cuáles son las variables que utiliza The Economist, los analistas de The Economist? Primero, la desigualdad de ingresos. Que es una constante en todo el continente. La seguridad social. Otra. Entendiendo la seguridad social, las pensiones. Pensiones. Cuando usted se jubila, todo el sistema de seguridad, protección médica, pensiones, etcétera. Acceso a medicina. La efectividad gubernamental, es decir, la capacidad del gobierno de funcionar. La corrupción, 4ª variable. El empleo juvenil, la 5ª variable. La 6ª variable, el malestar económico, cuando deja de crecer o la economía, es lo que usted está viendo. Y el índice de democracia. Estas 7 variables le llegan a ellos a la conclusión que los países que están en línea, en la que se alinean este mapa, para continuar con mayor énfasis el problema de los desórdenes, serían Argentina, por la situación que tiene, caótica, aquí yo lo apunté. Le sigue Nicaragua. Es decir, que no se va a recuperar de él. Y que va a entrar en conmoción social. Guatemala, Brasil, ahora le hablo de Brasil, Honduras, Chile, México y Paraguay. Nosotros estamos allí y tenemos una calificación en rojo, que es la distribución del ingreso.
Le recomiendo que lo lea para que en el transcurso de los próximos días podamos conversar sobre este interesante tema, que debe ser objeto del estudio. Obligatoria de lectura. De todos los que quieren gobernar o dirigir una nación. Está en The Economist, usted pone allí 7 razones de la continuación de la incertidumbre en América Latina, como usted lo quiera, le va a salir. Y está en español, en inglés, y si le sale en inglés, usted le pone traducción, pero está en español. Está en español, sí. Está en español. Bien. Ahora, vamos a las cosas concretas que están pasando en esto, porque esto es América Latina, pero no deja de escaparse de allí. Es decir, que ni Canadá. el contagio sería Chile, Argentina y Paraguay, no hacia Uruguay. No, Uruguay quizás sería el estado más estable, por razones de su desarrollo, su capacidad, estas variables, no hay ninguna en rojo. En Paraguay, en Paraguay, Uruguay. En Uruguay. La demás, nosotros todos tenemos algo de rojo en el color de peligro. De peligro. Bien, no rojo por ideológico, porque hay gente que tiene calentura con lo rojo. Bien, o daltonismo político, diría yo, ¿no? Que todos lo quieren ver rojo. Creo que ahí es donde está más cercano. Bien. Fíjense lo que está pasando en el mundo en este momento, porque no se escapa de esto. Esto es América Latina, pero también usted tendría que incluir a Canadá. Acuérdense que el primer ministro Trudeau ganó estas elecciones con una minoría y hay problemas serios de corrupción en ese gobierno. Y los Estados Unidos, que tiene una situación complicada. Ahora les cuento exactamente lo que está pasando en los Estados Unidos. Esta semana inicia en el Pleno de la Cámara el proceso para el juicio político al señor presidente de los Estados Unidos. Es probable que algunos demócratas, algunos representantes que ven en peligro acuérdense que hay elecciones el próximo año, en los Estados Unidos todo se mide por las próximas elecciones. Eso lo aprendimos nosotros cuando negociamos los tratados Torrijos-Carter. Esto podrá disminuir el número de representantes, pero existe una alta probabilidad de que haya un indictment, un llamamiento a juicio al presidente de los Estados Unidos. Recuerda que indictment es para los... Perdón, la palabra no es indictment. Tiene usted toda razón. Un juicio político. Esto es para los que no somos presidentes de Estados Unidos. El llamamiento a juicio político es cuando el presidente de los Estados Unidos está tipificado en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué razón se le puede hacer un impeachment al presidente de los Estados Unidos? Un llamado, lo que se conoce como el juicio político. Esto va a tomar la semana, probablemente antes de las Navidades, y es probable que antes de Navidad se dé, antes de viernes, o la siguiente semana. Lo que significaría que el Senado entraría a juicio probablemente cuando se recomponga el Senado por allá por el 20 de enero. Los republicanos y el presidente de los Estados Unidos diseñaron una estrategia dirigida ellos a darle la menor importancia y a asumir esto como una cacería de brujas. Como consecuencia se están burlando de todo lo que está ocurriendo. La última encuesta sobre esto de una cadena televisiva muy cercana al presidente Trump, Fox News, dice que el 50% de los norteamericanos quieren que el presidente de los Estados Unidos sea juzgado y destituido. 4% dice que quiere que el presidente sea juzgado pero no destituido, que se haga el impeachment. Y 41% no quiere que ni que haya impeachment ni que lo juzguen. Estas no son buenas cifras para Trump, porque significaría que estaría 9 puntos por debajo de la superación de esta crisis. Y esto hay ya llega una elección tocado. Ya el informe de la Cámara de Representantes está presentado con 169 páginas. Cuando lo leamos, le hablaremos de ello. Mientras eso está ocurriendo en los Estados Unidos, en Brasil hay una huelga de camioneros. Y fíjese que le decía, ¿por qué Brasil? Hay una huelga de camioneros en Brasil, significa un golpe duro. ¿Y a qué se debe la huelga? Bueno, a un aumento que se hizo a la gasolina. Recuerde cómo comenzó esto en Chile, cómo comenzó en Argentina, cómo comenzó en Nicaragua, en Ecuador. Porque a veces no es necesariamente una de estas 7 variables. Algunas veces no necesariamente las 7 variables coinciden, es lo que dice el informe de Economist, y yo comparto ese informe, sino que una dispara todo. Y en Francia fue el combustible. Igual que en Ecuador. Ecuador fue lo mismo. Y en Chile fue un aumento del metro en 30 pesos.
que usted lo mira en términos de 4 centavos. eran 4 centavos, pareciera no gran cosa. Mire por dónde está Chile en este momento. Brasil entra en este momento y a pesar de que el presidente Bolsonaro, con mucha justeza, ha sido cauto en no impulsar más reformas hasta que se estabilice un poco Brasil. Pero Brasil no está estabilizado. No. Para que estemos claros. En España culminó la cumbre del clima con resultados muy malos. Primero no hubo acuerdo sobre el control de las emisiones de CO2 y el retribuir a quienes controlaran eso mejor. Hubo acuerdos parciales y todo quedó pospuesto para la próxima cumbre. De manera que los temas fueron, no hubo consenso. Pospuesto. Lo que sí hubo es comprensión de que hay un problema, a pesar de que no están los Estados Unidos en esto. En Chile, eso es lo que está pasando en Chile. Este fin de semana hubo protestas masivas con la presentación de cantautores y conjuntos importantes. Decenas de miles de chilenos salieron en el momento en que la Asociación de Municipios hizo una votación, un sondeo, pero por votación, de que participaron cerca de 2.700.000 chilenos aptos para votar, para medir en Chile si el pueblo quiere o no constitución y cómo la quiere. Los resultados fueron apabullantes. El pueblo chileno, de acuerdo a este sondeo que le puede llamar usted, o esta primera consulta pública, dice que quiere constitución por la vía de constituyente originaria, sin que participe nadie de lo que son actuales diputados o senadores. Pero además de eso, definen 4 o 5 de los principales problemas más importantes de Chile, entre ellos el problema de las pensiones, el problema de la educación y el problema del trabajo juvenil. Interesante lo que encontró esto. Chile sigue envuelto en una situación en donde le comentaba esta mañana a Fernando, no se ve luz en el túnel. Usted se mueve. Hoy también veo en esta cosa Index la distribución de las 300 mejores universidades en el ranking mundial. Y no hay ni una sola de América Latina. Ya ha salido incluso la UNAM, que es la que siempre salía en las primeras 100, ya no está ni siquiera en las primeras 100. Ni Brasil está mencionado. Ni Brasil también. Que tiene buenas universidades, pero fíjese cómo el mundo, y están surgiendo universidades en otros lados del mundo. Es decir, y es que hablabas de la educación y me vino a la mente porque también Chile tiene una buena educación secundaria, también tradicionalmente ha tenido una buena educación universitaria y desaparece de este ranking. Pero uno de los grandes problemas de Chile fue el proceso de privatización de la educación, que lo que hizo fue masificar. Y lo que hizo fue perder la capacidad de que los jóvenes de los ingresos más bajos pasaran a las universidades porque no tenían dinero para continuar estudios y los préstamos eran demasiado caros. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos también. Bueno, lo que está pasando. En Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes cuando salen de la universidad están endeudados. Hasta que mueran. Hasta que se mueran. Y ese es uno de los grandes problemas que enfrenta a los Estados Unidos también. O sea, hay ingresos, sí. El presidente Trump ha hecho una economía en la que el desempleo es bajo, pero la gente sigue endeudada. La clase media y los trabajadores norteamericanos no tienen los beneficios que tienen para tener salud. El seguro no cubre Es que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Igual la salud privada tiene precios a los cuales solo te puedes llegar si tienes seguro médico. Si no tienes seguro médico, tienes que ser muy rico para poder pagar la lista de precios que están en los hospitales en Panamá. Bueno, si usted quiere saber lo caro que es la salud pública, pero privada en Panamá, nada más tiene pases de 15 días un familiar suyo en intensivo de una clínica privada. Ahí está muerto para toda la vida. Entonces, 100.000, 150.000, ahí. Ya es. Por eso que la salud pública se convierte en una de las veras. Esto es lo que se llama la seguridad social. ¿Y a dónde afecta más esto? A los jubilados. Así como en Chile los jubilados son los nuevos pobres y pobres, en nuestro país los jubilados son la nueva casta de pobres. Porque con un salario de 200, 300, 400, 500 dólares, endeudado además,
recibiendo un neto de 100, 150 dólares, con la luz cara, los alimentos caros, el transporte caro y las medicinas caras, los jubilados viven de malita para subsistir. Y es un crimen, o una odisea, vamos a ponerlo así, ser viejo con una pensión tan baja. Porque usted, además, ¿quién le va a dar recursos a usted si sus hijos, que son los que podían ayudarlo, tampoco tienen empleo? Para los que quieran ver el cuadro del que está hablando el ingeniero Landón, no solamente, bueno, ya lo acabo de retuitear, no solamente lo tiene The Economist, sino Infobae lo tiene también para que los que quieran verlo, y el cuadro realmente es peligroso, ¿no? Es interesante porque acuérdese que los problemas grandes uno tiene que sistematizar la información para poder analizarla. No todas las variables que nosotros usamos aquí son las que forman el mundo. Escogemos algunas. El riesgo cuando uno hace esa sistematización es que uno pueda dejar una variable importante. Por eso quiero que lo miren el cuadro y usted mismo puede hacerlo y mejorar alguna línea que usted crea que es de comunicación. Por ejemplo, el papel de la niñez. Y hablo de la niñez, de la adolescencia. De los muchachos nuestros de entre 15 y 17 años están sometidos a un bombardeo de formación. ¿Cuál es el papel de esos muchachos en la estabilidad de este país? Fíjese lo importante. Me alegro, Fernando, que se lo haya retuitado a la gente y preste la atención a todo eso. Fíjese, en otro lugar, en Colombia, aquí al ladito de nosotros, la situación se le sigue complicando al presidente Duque. Este fin de semana se descubrió una tumba colectiva de más de 50 a 30 personas que fueron enterradas allí, lo que abre el fantasma de los falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Son aquellas bajas que el ejército reportó, digo el ejército porque así es que se llama, el ejército reportó como muertos en combate, y en realidad fueron brutalmente asesinados y enterrados, y se reportó como guerrilleros. Y así Colombia, con falsos positivos, tiene acumulado una cantidad de muertos, que ahora esto, cuando se levante, en medio de la protesta, ayer protestaban, adivinen quiénes, los niños. Había un cacerola de bailazo, la paila de niños. ¿Y sabe por qué protestaban los niños? Por campos de juego. ¿Qué es lo que quiero compartirle con esto? La capacidad de imaginación, de creatividad de estos nuevos movimientos para crear elementos nuevos de lucha. Es lo que le da vigencia y le da continuidad a un proceso. En Panamá, el movimiento social está solamente o cierra calles y no hace más nada. Pero fíjese la creatividad de esto. ¿Usted ha visto alguna vez una protesta de niños porque no hay campo de juego aquí en Panamá? No. Fíjese estos niños, fíjese las protestas que se hicieron en Colombia, donde los artistas presentaron unas canciones de protesta y la gente comenzó a llegar en todo el país sin poner obstáculos en las carreteras. Claro, hay gente que son los desclasados que aprovechan esas movilizaciones para hacer destrucciones, porque no saben otra cosa que hacer. Y fíjese, una de las cosas que le debe llamar la atención, preste la atención a la protesta en Chile, a la protesta en Ecuador. Cuando terminó en Ecuador la protesta, ¿quién recogió la basura? Los indígenas. Los indígenas. Dejaron la ciudad limpia y se fueron. Igual en Colombia. Sí, es importante lo que está ocurriendo. En Inglaterra, su amigo Boris Johnson, que ganó contundentemente, Fernando, las elecciones, un hombre carismático, un hombre muy parecido a Donald Trump, pero con una cultura de un pueblo mucho más educado. Y no estoy insultando a los Estados Unidos, pero Inglaterra, en términos globales, como nación, tiene mucho mayor cultura política. Él ha dicho que lo primero que va a hacer es derogar todas las leyes que impiden la negociación directa del Brexit. Su objetivo es cumplir que el 31 de enero del año 2020 Inglaterra complete el proceso para iniciar la salida del Brexit. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Porque eso abre un nuevo camino hacia dónde va Inglaterra y qué es lo que necesita Europa. La Europa sin Inglaterra. La Europa sin Inglaterra necesita a África y necesita a América Latina. Y dentro de esas necesidades estamos nosotros. Nosotros, este pequeño país que usted está
viendo aquí. Recuerdo que este 31 de diciembre del 99, del 19, cumplimos 20 años del control absoluto del Canal de Panamá, y sería bueno para que estas reflexiones usted la haga. Bueno, esto está ocurriendo. En Libia comenzó el asalto a Trípoli por la fuerza de Haftar, el comandante, el califa. Califa. Y fíjese lo que está ocurriendo. Y aquí viene el peligro de esta guerra. El que derrocó al señor Gaddafi fue la coalición impulsada por los Estados Unidos y la señora Hillary Clinton, que como secretaria general dijo que había que liquidar, y que fue una de las que se rió cuando mataron a Gaddafi. Que le mataron un cónsul un par de días después. Bien, el presidente de Turquía, Erdogan, acaba de anunciar en Turquía que él respaldará a las fuerzas anti-Haftar, es decir, a las fuerzas del gobierno que respalda a la ONU. Si Turquía se le ocurre enviar soldados a Libia, protestará Argelia y protestará Egipto, que tiene el ejército más importante del norte de África. Y entonces podía internacionalizar un conflicto. Preste la atención a esto, porque esto, unido a Inglaterra y el norte de África ardiendo, significa más migraciones hacia Europa, más problemas hacia Europa. Y termino con esta noticia buena. Ha habido avances importantes en las negociaciones entre los Estados Unidos y China. Se suspendieron el incremento de los aranceles que se vencían el 15 de diciembre, tanto por parte de China como los Estados Unidos, lo cual es un paso importante. Un paso importantísimo. 2, el presidente Trump se encuentra más optimista que el gobierno chino, pero ambos demuestran un nivel de optimismo, porque la fase 1 del proceso negociador pareciera haber culminado. Mire el término que lo uso. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Porque una distinción entre los Estados Unidos y China en materia comercial le permite a la República de Panamá tener una estrategia de comercialización hacia China y hacia los Estados Unidos más consona con los intereses nuestros, sin el peligro de represalias por parte de una de las dos grandes potencias comerciales. Por eso que para nosotros es importante celebrar este acuerdo en desarrollo. Hay alguna gente que piensa que la República Popular China se está aprovechando de nuestros países. Bueno, tiene el criterio de pensarlo así, pero el único país que tiene liquidez para invertir en nuestro continente, y de hecho lo está haciendo en América Latina y lo está haciendo en África, es la República Popular China. Si los Estados Unidos quieren competir con China, tendrá que invertir en nuestros países. Pero la política del presidente Trump con respecto a América Latina es: las inversiones se quedan en nosotros. No, las inversiones son para hacer un muro. Sí, sí. Para que no pase nadie. Bueno, el muro ya recibió su problema cuando un juez detuvo esto. Entonces, ¿por qué este escenario nos abre a nosotros a final de esto? Porque ahora que vamos al plato nacional, usted va a ver, una vez que nosotros aprobemos el nuevo Procurador General de la Nación, nosotros se nos abre un libro. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya, pues. Ya se acabaron estas noticias, ya están los magistrados, usted sigue sin empleo, usted sigue con los problemas de tránsito, con los problemas de luz. ¿Qué vamos a hacer con el desempleo? Sobre todo el desempleo juvenil. Esto nos plantea la necesidad de poder nosotros desarrollar una política exterior que nos impulse a nosotros a captar países importantes. Nosotros debemos tener una lista en mano. ¿Cuáles países de África nos interesa a nosotros conquistar? Porque no tenemos casi ninguna relación con África. Cero. Y en África está ocurriendo movimientos importantes. De manera que, para terminar, lo que queremos es que usted mire esto, al final trate de buscar el informe de The Economist y podamos conversar de estos temas. Así es.